Y hermanos, el tema del que voy a predicar esta mañana es uno que a mí me apasiona y me gusta regañar a la gente acerca de este tema. Me gusta confrontar a las personas con este tema. Y mira esas palabras tan coloquiales que tienen como título el sermón, pero ahorita vamos a ver por qué se llama este sermón así: resistencia y aguante. Y está entre paréntesis la palabra en griego hupomoné. Ahorita vamos a ver por qué es esto, pero el tema es resistencia y aguante. Quiero pedirles que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Y quiero que veamos este versículo como un planteamiento de parte de Dios para lograr un balance en tu vida. Este versículo dicta un balance que debe haber en tu vida. Y dice así el pasaje: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Oremos. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor, y estamos atentos en nuestro oído, pero también dispuestos en nuestro corazón y listos en nuestra obediencia para crecer y desarrollarnos espiritualmente, para extender y ensanchar nuestras tiendas de influencia espiritual, para ser siervos tuyos, para llevar a cabo el mandato de predicar el Evangelio. Padre, que esta palabra, este texto y otros más que veremos de tu palabra logren este cometido en la medida de la fe, en la medida de la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Y quiero aprovechar lo que nos dice este versículo. Es un versículo sencillo, pero este versículo nos da un marco para poder resaltar una deficiencia importante que hay en el mundo. Y voy a hacer algo que no se debe hacer con la palabra. La palabra de Dios no es para resaltar las deficiencias, aunque la palabra sí resalta nuestra deficiencia que se llama pecado. Pero la palabra generalmente debe usarse para resaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero voy a aprovechar porque este versículo es un marco que nos permite resaltar una deficiencia grave que hay en el mundo. Y no nos importaría nada que esa deficiencia existiera en el mundo, porque el mundo está lleno de deficiencias, si no fuera porque ha invadido también la vida de la iglesia, la vida cristiana ha sido invadido por esta influencia. Y consiste en lo siguiente: vamos a analizar un poquito este versículo de manera que podamos ver algo que Dios quiere lograr, que le he llamado el balance creativo de Dios. En su creación, Dios quiere lograr un balance. Y cuando hablamos de un balance, no quiero decir que sea 50% y 50%. No estoy hablando de un equilibrio cuantitativo, sino estoy hablando de dos cosas que Dios quiere utilizar en tu vida y dos cosas que Dios utiliza en la vida de la iglesia para traer un equilibrio. Lo primero que nos dice este versículo acerca de este balance es que existe el día del bien. Y este versículo nos dice: en el día del bien, goza del bien. Y yo creo que esta es la parte más sencilla de este versículo. Esta es la parte más sencilla de muchas partes de la Biblia, cuando nos hablan de que Dios nos trae bien, de que Dios ha planeado y establecido para nosotros un día de cosas buenas, un día de bendición, un día de avance, un día de trabajo, un día de progreso.
un día de convivencia, un día de armonía, un día de paz. Y en ese sentido nos pide que gocemos y disfrutemos de ese bien. Yo pienso que no tenemos problema con esto, ni el mundo tiene problema con esto, porque el mundo está enfocado en disfrutar el día del bien y gozar del bien que nos trae. Y hemos sido muy obedientes, la iglesia también, de reconocer el bien que nos trae Dios y de disfrutar del bien. Pero aquí viene el equilibrio que Dios ha establecido en su creación. Existe también, ustedes lo ven ahí un poquito, tal vez podamos por un momento apagar las luces de los que están más cercanas al proyector, pero también existe el día de la adversidad. Y también hay una instrucción en cuanto al día de la adversidad. Dice, considera en el día de la adversidad. Y lo que Dios ha establecido este balance, no con una meta, no solamente que consideremos, sino que la consideración nos debe llevar a un resultado final, que lo dice también el versículo. Dice, a fin de que el hombre no encuentre ninguna otra cosa valiosa aparte de Dios. A fin de que el hombre, tú y yo, nos demos cuenta que no hay vida en ninguna otra cosa que no sea Cristo mismo. Y es por eso la importancia del día de la adversidad, la importancia de considerar. Ahorita vamos a ver a detalle qué es considerar, para que podamos llegar a esta conclusión no solamente una vez en nuestra vida, sino que continuamente, varias veces a la semana, quizá varias veces al día, después de momentos de adversidad, lleguemos a la conclusión de que no hay otra cosa buena y no hay nada aparte de Dios. No hay propósito, no hay significado, no hay beneficio duradero aparte de Dios. Y este es el balance que Dios establece para nuestros días. Días de bien y días de adversidad. Ahora, sin embargo, este balance no se presenta o no se establece correctamente en nuestras vidas, mucho menos en el mundo. Existe un problema con este balance. No se da esta cuestión de considerar, ni reconocemos continuamente que el propósito y el bien y la vida se encuentran en Cristo y no en todas las demás cosas de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, queremos que todos los días sean de bien. Y nos afanamos en que todos los días de nuestra vida sean días de bien. Y hemos definido un sistema como sociedad, un sistema de salud, un sistema de seguros, un sistema de protección, un sistema de seguridad, para que todos los días sean días de bien. Y lo blindamos nuestra vida para que no llegue el día de la adversidad. Cuando llega el día de la adversidad, generalmente decidimos quejarnos y renegar de lo que trae el día de adversidad, en vez de hacer lo que dice este pasaje, considerar y reflexionar. Utilizamos el día de la adversidad para quejarnos y buscar conmiseración y buscar una solución rápida para el día de la adversidad. En tercer lugar, ¿por qué está mal este balance de nuestra vida? Porque nos hemos vuelto muy y demasiado sensibles al día de adversidad. Nos hemos hecho muy sensibles al malestar, al dolor, a la enfermedad, a las privaciones, a sufrir. Somos muy sensibles, cada vez soportamos menos estas cosas de adversidad.
Cada vez nuestra piel es más sensible a los instrumentos de trabajo, porque hemos definido un sistema para ir automatizando todo, para que se vaya facilitando todo. Por lo mismo, número 4, se ha debilitado, ha menguado nuestra resistencia y nuestra aguante al día de dificultad. En resumen, nos hemos apartado de este balance y nos hemos inclinado hacia la búsqueda del bien, hacia la búsqueda del bienestar, de la comodidad, de la seguridad. Y hemos tratado de minimizar este día que también, dice el versículo, que también tanto el uno como el otro creó nuestro Dios, el día de adversidad. Y nos hemos apartado de la intención de Dios, que ese día de adversidad sea un tiempo de reflexión, un día de consideración. No nos permite concentrarnos en que podemos ver a Dios, su vida, su socorro, su provisión, su enseñanza, y no podemos ver que en Cristo están reunidas todas estas cosas que necesitamos, porque estamos añorando las cosas que perdimos en el día de la adversidad. Por lo tanto, como hemos perdido este balance y estamos más sesgados y estamos más inclinados hacia el bienestar y la búsqueda del bienestar, tenemos que hacer dos cosas. Número 1, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de lo que es el día de adversidad. Tenemos que ver de una manera diferente el día de la adversidad y entender que tanto el uno como el otro los creó Dios, y entender que así como tenemos un lugar especial para el día del bien, también debemos entender que el día de la adversidad tiene una finalidad importante en nuestra vida y no debemos menospreciarlo y tratar de erradicarlo inmediatamente de nuestra vida. Yo sé que suena difícil, porque suena como que encuéntrale el chiste al día de la adversidad. No es eso, sino que tenemos que ver cuál es la perspectiva de Dios cuando estamos viviendo el momento o el día de la adversidad. Tenemos que reconocer que es creación de Dios ese día de adversidad. Dios puede crear este día de adversidad por dos mecanismos: por acción directa de Dios o por permisividad de Dios. Dios puede definir una adversidad en tu vida por acción directa, pero esa es la minoría de los casos. O Dios puede definir un día de adversidad porque Él permite que eso ocurra en base a las decisiones que tú tomaste o en base a las decisiones que otra persona tomó, que a lo mejor ni siquiera conoces a esa persona. Pero Dios ha creado este día de adversidad también para tu vida. Y en algunos casos serán semanas, meses, en algunos casos serán años de adversidad. Pero tienes que tener una perspectiva diferente para que no desfallezcas durante ese tiempo. Este día de adversidad está diseñado por Dios para llevarme a la reflexión, a la consideración, al autoexamen con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces sí vamos a pensar qué significa esto de qué es considerar. Cuando nos habla de que en el día de adversidad considera, ¿qué quiere decir Dios con eso? Bueno, muchos de los salmos que están escritos en la Biblia fueron escritos en tiempos de adversidad. Muchos de los salmos que escribió David los escribió estando en un estado deplorable en la batalla, o siendo perseguido, o estando sufriendo las consecuencias de haber pecado contra Dios. Y hay muchos salmos que nos pueden ilustrar acerca de qué es esto de considerar. Yo he escogido el Salmo 139.
nos habla de cómo considerar delante de Dios en medio de la adversidad. Y quisiera que lo leyéramos. Dice este Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. De la manera normal que leemos cualquier salmo, hemos leído estos dos versículos. Pero para efectos de considerar, yo te sugeriría que buscaras en un salmo o en un fragmento del salmo las acciones que este salmo hace énfasis. ¿Qué acciones son aquellas que hace énfasis este salmo? Y es fácil verlo de esta manera. Reescribí el salmo resaltando las acciones, y entonces dice: examíname, Dios, conoce mi corazón. Dios, tú ve si hay en mí camino de perversidad. Pruébame, haz una prueba en mí. Como si fuera en un laboratorio, haz una prueba de mi corazón y de mis actitudes y guíame en el camino eterno. Hay algo muy interesante en esto de considerar, como lo vemos en este salmo. Lo que ustedes, yo creo que ya se dieron cuenta, es que todas estas son acciones que Dios hace en nosotros. Ninguna de estas son acciones que yo hago para Dios. Es decir, cuando consideramos, no son cosas que nosotros vamos a hacer para Dios, sino son cosas que Dios quiere hacer en mi vida. Y la consideración es ponernos delante de Dios y decirle: Señor, examíname, ve e indícame aquello que yo no veo, prueba lo que hay en mi vida, guíame, Señor. Acciones que Dios hace en nosotros. Ese es el énfasis de considerar, y lo podemos repetir en muchos salmos que nos dan la pauta de qué es lo que tenemos que hacer en el día malo, en el día de adversidad. Ahora, yo le pregunto, en el día de la adversidad, ¿usted tiene tiempo de hacer una consideración detallada, tranquila, pausada, apartada? No, porque la adversidad nos marca un ritmo de eventos desacostumbrado. Nos produce angustia, ansiedad, inquietud. Nos produce en nosotros molestia, desgaste. El día de adversidad es completamente invasivo de nuestra vida y de nuestra tranquilidad. Por lo tanto, es difícil la consideración. Es difícil considerar estas cosas, pedirle a Dios que haga cosas en mi vida en medio de la adversidad. Y por lo difícil que es, por lo mismo, es necesario que hagamos una segunda cosa, que es el segundo punto de este mensaje. La segunda cosa es que en medio de la adversidad tenemos que echar mano de la resistencia y el aguante que normalmente no utilizamos. Fíjese cómo lo estoy planteando. En el día de la adversidad, tú tienes que echar mano de la resistencia y del aguante que normalmente no utilizas. Fíjense una cosa, estoy asumiendo que sí tienes resistencia y aguante. Y es lo que te quiero decir esta tarde, hermano, que tú tienes, dado por Dios, resistencia y aguante descomunal. Y es lo que quiero que nos convenza la palabra de Dios esta tarde, que el creyente tiene en su vida resistencia y aguante descomunal, extraordinario. Y vamos a ver si la palabra nos puede convencer de esto. Porque yo al principio dije que no aguantamos nada,
que como sociedad y como iglesia moderna no aguantamos mucho, que nos hemos inclinado a buscar el bien, a buscar la comodidad, a buscar la seguridad, a blindarnos de la adversidad. Pero vamos a ver qué dice la palabra acerca de utilizar resistencia y aguante descomunal. Estoy seguro que muchos de ustedes ya están pensando en secciones de la palabra de Dios que nos confirman esta idea. Pero vamos a verlo rápidamente a través de un versículo y a través del ejemplo de un personaje bíblico. De seguro ya invocaste a tu mente un versículo que está en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en la fortaleza que me da Cristo. Aguante y resistencia descomunal. Yo creo que es el versículo más utilizado para hablar de esta resistencia, de esta persistencia que podemos tener. Todo lo puedo. Todo es posible. Significa que no existe nada en la vida que no podamos lograr por el inmenso amor y la inmensa gracia de Cristo actuando en nuestras vidas. Y aquí hay una de las pautas importantes. Esta fortaleza, esta resistencia y este aguante descomunal no viene de ti, no viene de tu interior, no viene de tu mente, no viene de tu inteligencia, no viene de tu capacidad física, sino es algo que tienes porque la vida de Cristo vive en ti. Esa es la fuente de esta resistencia y de este aguante. Segundo lugar, voy a utilizar el ejemplo de la vida de un personaje bíblico, de Pablo. Y ustedes aguántenme al relatarles lo que Pablo les dice a los hermanos en Corinto, en el capítulo 2, comenzando por el capítulo 1. En cinco pasajes de la segunda carta a los Corintios, Pablo resalta que Dios le había dado una resistencia y un aguante descomunal. Pero es importante, antes de leerlo, que consideremos quién era Pablo. Pablo no tenía 60 años cuando escribió esta carta a los hermanos en Corinto. Tenía probablemente 46 años. Pero son 46 años de hace 2000 años. Ustedes saben que en épocas anteriores el cuerpo envejecía más rápido, se deterioraba más rápido, no estaban expuestos a tantos nutrientes ni a tantas condiciones benignas como estamos ahora. Entonces el equivalente de la edad de Pablo para el día de hoy eran más o menos 60 años equivalentes. Esa era la edad de Pablo cuando escribió esto a los hermanos en Corinto. Pablo experimentaba una enfermedad y también, como lo dice la primera carta de Pablo a los Corintios, tenía una disminución en su ánimo, estaba débil. Cuando fue las 2 veces que visitó a los hermanos en Corinto, estaba debilitado, estaba sufriendo los efectos de la enfermedad. Tanto así que menospreciaron a Pablo. Dijeron: ¿ese señor es Pablo? El que nos escribe las cartas, ¿es ese señor tan débil, tan endeble que se ve? Y tercera consideración, el llamamiento de Pablo estaba marcado por la consigna de que Pablo iba a padecer mucho. Por lo tanto, si iba a ser instrumento de Dios, Pablo tenía que tener una resistencia y un aguante sobresaliente ante este padecimiento. El Espíritu Santo le dice a Ananías: porque instrumento escogido me es este, y le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, ¿verdad? Entonces, el padecimiento, el día de adversidad, estaba asociado al ministerio de Pablo, y es lo que él relata a partir de este momento. Por lo tanto, pudo vivir años de extrema tribulación, sufrimiento, adversidad, traición, enfermedad,
prisión, acusaciones, como él mismo relata. Dice 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 8. Si lo está checando en su Biblia electrónica, yo le reto a que resalte estos pasajes que vamos a leer del libro de segundo carta a los Corintios. Dice 2 Corintios 1:8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y en el capítulo 4, versículo 8, narra otro episodio de adversidad diciendo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y luego en el capítulo 6, versículos 3 al 5. Capítulo 6, versículos 3 al 5. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En los 3 pasajes que he mencionado, menciona la palabra tribulación. Y finalmente en el capítulo 11, versículos 23 al 29. 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. Aquí Pablo utiliza una manera de narrar como que irónica, y él dice: hablo como si estuviera loco. Quiso plantear una ironía, algo que fuera llamativo. Y empezó Pablo como aquellos hombres que estaban en la prisión y estaban presumiendo sus cicatrices porque habían sido pandilleros y en diferentes lugares de Estados Unidos. Y un preso les muestra una cicatriz en el brazo y les dice: New York City, 1985. Y otro les muestra una cicatriz en el pecho tan transversal y les dice: Oklahoma City, 2010. Y otro que no tenía que presumir se levanta la camisa y les dice: Appendix City, 2008. Pablo utiliza una manera llamativa de hablar de esto que es tan serio, no como esta chiste que acabo de decir. Pero dice en 2 Corintios 11, versículos 23 al 29, ¿son ministros de Cristo? Y dice entre paréntesis: como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes, ya se me olvidó cuántos azotes me han dado. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Creo que Pablo sí echó mano de esa resistencia y aguante que la vida de Cristo le daban a él. Creo que Pablo, como estuvo expuesto a muchos días de adversidad,
él sí echó mano y se dio cuenta que la vida de Cristo en su vida le daban resistencia y aguante para sobrellevar ese día y para poder considerar ese día y reflexionar y decirle: Señor, guíame en el camino correcto. Señor, pruébame. Señor, ve qué hay en mi vida. Muéstrame, Señor. Y creo que Pablo es un ejemplo vivo de que sí existe en la vida del creyente este aguante y esta resistencia excepcional. Finalmente hay dos pasajes que nos confirman esta idea y explican el título de la predicación. Son solamente 2 versículos de 65 que pude encontrar al preparar este estudio acerca de esta fortaleza y esta resistencia que nos da el Espíritu Santo a los creyentes para sobrellevar y poder considerar lo que ocurre en nuestras vidas en el día de la adversidad. Primer versículo, 2 de Timoteo 1:7. Y escogí porque hace una relación directa a nuestra resistencia con la provisión del Espíritu Santo. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que son 3 cosas que tienden a desaparecer cuando enfrentamos la adversidad. Cuando se viene el problema familiar, parece que desaparecen la capacidad, el poder, el amor y el dominio propio. Y segundo pasaje, Hebreos 10:36, también nos confirma esta idea de que necesitamos echar mano de esta resistencia. Dice Hebreos 10:36: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ustedes me dirán: este versículo no menciona para nada la resistencia, pero por eso resalté la palabra paciencia, que es la palabra hupomoné, que significa resistencia y aguante alegre. Imagine mi sorpresa que yo le puse a este sermón título al comenzar: resistencia y aguante. ¿Saben cómo lo relacionaba yo? Como que la resistencia estaba relacionada con los problemas externos, trabajo, enfermedad, salud. Y yo relacioné el aguante con los problemas que tenemos en nuestras relaciones personales, aún dentro de la iglesia. Pensé en esas 2 cosas. Dije, bueno, una es resistencia y otro es el aguante. Pero imaginen mi sorpresa cuando consulté el significado de la palabra paciencia, que voy viendo en el diccionario Strong, que esta palabra paciencia es hupomoné y que significa resistencia y aguante alegre. Las mismas palabras que yo escogí coloquiales para titular el sermón. Entonces el Señor nos dice que nosotros necesitamos resistencia y aguante alegre para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y hermano, tú puedes echar mano de esta resistencia y de este aguante alegre del que el Señor te ha provisto en gran medida. Puedes utilizarlo para enfrentar, hablando del día de la adversidad, puedes enfrentar la incomprensión de otros, pero porque otros no entienden lo que estás pasando cuando estás en la adversidad. Puedes utilizarlo para entender que las otras personas tienen otras prioridades. ¿Y por qué no se pueden alinear con tu prioridad que tienes en ese momento que estás en adversidad, que estás en necesidad, que estás en dificultad? Y te preguntas, ¿por qué los demás siguen en su rollo y siguen en sus cosas? ¿Por qué ellos siguen con sus prioridades y yo estoy pasando esta dificultad? Esta resistencia y este aguante te permiten avanzar en medio de esta situación. También tienes que echar mano de la resistencia y el aguante para recibir consejo y exhortación, para recibir indicaciones sobre lo que te está pasando y lo que puedes hacer. Incluso debes de utilizar esta resistencia y este aguante para sufrir el daño que sufres, porque a veces las otras personas tienen una reacción superficial al problema que estás pasando.
Te dicen simplemente, vamos a orar por ti, hermano, tú tranquilo, el Señor te va a ayudar, ¿verdad? Y te parece algo muy superficial comparado con lo que tú estás experimentando en todas las capas de tu vida, ¿verdad? En todos los niveles de tu vida. Pero esta resistencia y este aguante nos ayudan a esto, a sufrir de una manera conveniente y correcta estas situaciones. Y también para dimensionar correctamente las ofensas y los menosprecios. Porque cuando estamos en adversidad, alguien nos va a decir, es que fue tu culpa. ¿Por qué me dices eso? Estoy sufriendo, ¿verdad? Pero esta resistencia y este aguante nos permiten darle la dimensión correcta. Y el darle la dimensión correcta es el primer paso para perdonar algo. Entender que no es tan grave. Entender que no querían desterrarnos emocionalmente, ¿verdad? Pero principalmente, hermanos, debes echar mano de esta resistencia y este aguante para continuar con el trabajo que Dios te ha encomendado. El día de adversidad, Dios no lo puso para que te descarriles completamente del plan que Él ha dado, que ha establecido para tu vida, sino para que consideres y lo reconozcas a Él como la fuente de la vida, que reconozcas a Cristo como la vida a la que tienes que aspirar cada día y eternamente, y puedas volver a encarrilarte al trabajo. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, sin importar la adversidad por la que estés pasando. Palabras importantes para Pablo, especialmente estando preso, que él supiera que sus prisiones no eran en vano. Hermano, ojalá puedas estar de acuerdo en que no aguantamos mucho, no somos muy aguantadores a las palabras, hasta la expresión corporal. A veces nos sentimos agraviados por la misma expresión corporal de otros. Pero anímate, hermano, el Señor te ha dado ya resistencia y aguante alegre, que es lo que nos añade esta palabra, en demasía, suficiente para enfrentar lo que pasó con la vida de Pablo, y yo creo que mucho más que eso todavía. Porque nuestro llamado también es a sufrir tribulación, es a sufrir persecución. No es estar en un estado de comodidad. Y que podamos ver de una manera diferente el día de la adversidad. Que podamos echar mano del aguante y la resistencia para que podamos considerar y decirle al Señor, Señor, no hay nadie aparte de ti. No hay vida en todas estas cosas que hay en mi vida más que en Cristo Jesús. Ahí es donde está la vida, ahí la busco, ahí la disfruto, ahí está mi deleite en esa vida.